At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Evaristo Valentí, director de uno de los conservatorios de Badajoz, ha declarado ante la jueza Beatriz Viedma que existían rumores sobre la posible contratación de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la Diputación de Badajoz. Según Valentí, dichos comentarios circulaban por los pasillos incluso antes de que se publicaran las bases del puesto en cuestión. El propio Valentí fue quien el 19 de mayo de 2017 envió un correo electrónico a una colega adjuntando el enlace de la convocatoria de la plaza. En el asunto del mensaje solo escribió 2 palabras: el hermanísimo. También compareció ayer ante el juzgado Yolanda Sánchez, directora de otro conservatorio en la provincia, quien confirmó haber recibido ese correo. Durante su declaración admitió haber comentado con Valentí los rumores y relató que él le dijo en tono confidencial que esa plaza estaba pensada para alguien que no se imaginaba. Bueno, pues mala pinta tiene judicialmente el asunto para el hermanísimo, para el hermano de Pedro Sánchez, porque ayer se confirmó lo que ya todos deducíamos a partir de los mensajes de correo electrónico que se habían hecho públicos tras las investigaciones que las fuerzas de seguridad han llevado al respecto. Se habían detectado mensajes entre los responsables de los conservatorios de allí de Badajoz antes de que se adjudicara la plaza, pues haciendo referencia a que esa plaza era para el hermanísimo. Vamos, que era una plaza sacada ex profeso para él. Ayer, pues esos responsables confirmaron ante la jueza esos extremos, es decir, que era rumor en Badajoz, en la Diputación, que la plaza estaba creada para el hermanísimo, lo cual pues significa que el hermanísimo y los que crearon la plaza para él pues van a tener que enfrentarse a responsabilidades de carácter penal. Bueno, no sé. Siempre puede Pedro Sánchez, si le dan trabajo en China, llevarse a su hermano allí a tocar por distintas ciudades chinas la danza de la chirimoya, ¿no? Bueno, ayer, de verdad, les comentaba a ustedes lo de Feijóo, que todas las mañanas se despierta diciendo: Diosito, mándame alguna excusa para poder pactar con Pedro Sánchez. Entonces, pues a raíz del tema de los aranceles de Trump, vio el cielo abierto y dijo: ya puedo ofrecerle a Sánchez otro pacto. Bueno, ni 24 horas ha tardado Sánchez en humillar de nuevo al Partido Popular. Es una cosa espectacular. Escuchen. El Partido Popular se da por expulsado del proceso de negociación con el gobierno respecto al plan de respuesta ante la crisis provocada por los aranceles. Según fuentes cercanas a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, Moncloa ha decidido apartar al PP del marco negociador tras haber pactado unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que distribuye de forma desigual los recursos entre los españoles. Los populares hacen referencia al acuerdo con el gobierno del Estado anunciado por Josep María Crusset, portavoz adjunto de Junts en el Congreso. Según Crusset, la formación de Carles Puigdemont habría condicionado el apoyo de sus 7 diputados en el Congreso a un pacto que garantice que la asignación de recursos del Real Decreto contra los aranceles se base en el peso de las exportaciones catalanas a Estados Unidos. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Economía han negado la existencia de un acuerdo con Junts en los términos revelados por Crusset. Bueno, o sea, resumiendo, Trump anuncia sus aranceles, entonces pues todos los tontainas del bipartidismo dicen, momento de sacar provecho de esto, ¿cómo podemos aprovecharlo? Y en el PP dicen, pues vamos a atizar a Vox. Y en el PSOE dicen, pues vamos a ver cómo podemos aquí repartir más pasta. Y entonces, antes
de saber siquiera la postura de la Unión Europea con Trump. Por tanto, antes de que se hayan ni siquiera iniciado las negociaciones para ver en qué queda al final todo el tema arancelario, que a lo mejor resulta que queda en cero. Es decir, si hay al final un acuerdo, que lo habrá entre la Unión Europea y Trump, pues bueno, lo que habrá es un desarme arancelario y legislativo muy importante para que la Unión Europea equilibre su balanza con Estados Unidos. Por ejemplo, como sugirió Trump anteayer, pues comprando los hidrocarburos a Estados Unidos en vez de a Putin, a Maduro, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, pues puede que el impacto de los aranceles en España sea cero pelotero. Depende de las negociaciones entre Trump y la Unión Europea. Bueno, pues antes de que sepamos ni siquiera cómo va a quedar el asunto, ya está ahí Sánchez viendo a ver cómo puede repartir más pasta, cómo puede sacar, mover, trilerar de un sitio a otro partidas presupuestarias y comprar más voluntades y bueno, que la gente, los próximos, sus socios de coalición pongan el cazo otra vez más. Y entonces anuncia muy campanudo Sánchez, vamos, 14.000 millones de euros para paliar los efectos de los aranceles, que no sabemos cuáles van a ser. Bueno, pues enseguida sale Feijóo, aquí estoy yo para dar el apoyo del PP, porque esto es una cuestión de Estado. E inmediatamente Sánchez resulta que coge y llega a un acuerdo con los de Junts para que el 25% de esos 14.000 millones se lo lleven los de Junts. Vamos, los separatistas catalanes. Con lo cual, otra vez vuelve a humillar al Partido Popular Sánchez. Otra vez vuelve Feijóo a dar gracias a Dios porque le haya dado una excusa para poder pactar con el PSOE, y otra vez le tiende la mano y va Sánchez y le escupe en la mano. Y entonces el Partido Popular dice, pues damos por rotas estas negociaciones. ¿Pero qué negociaciones? Simplemente es que te has ofrecido otra vez a humillar a tus electores delante de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez coge, te escupe y a través tuyo a los electores y llega a acuerdos con quien quiere, que son los de Junts. Pues nada, ¿qué saldrá de esto? Pues no saldrá nada de nada, saldrá más pasta para los de Junts. Con lo cual los de Junts podrán sacar pechito de cara a su electorado, a ver si así dejan de perder votos hacia los de Alianza Catalana. Y por otro lado, pues el PP, nada, otra vez vuelve a dejarse humillar. Y de todas formas, mañana volverá a levantarse de la cama Feijóo, a mirar al cielo y a decir, Diosito, dame otra excusa para pactar con Pedro Sánchez. No les quepa a ustedes ninguna duda. Son inmunes a la humillación. Porque al final, a quien se humilla es a sus votantes. A ellos les entra por un oído y les sale por el otro todo el asunto. Y que humillen a sus votantes les importa un soberano bledo. Igual que le importa un soberano bledo a Yolanda Díaz. Ayer Yolanda Díaz pues dijo que están muy bien los 2.000 millones para armamento que dice Sánchez haber aprobado. Escuchen. Sumar acepta los 2.000 millones destinados a defensa aprobados por el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado ayer una transferencia de crédito por un total de 2.084 millones de euros destinada al Ministerio de Defensa. Según Moncloa, estos fondos se utilizarán para la modernización, mantenimiento y mejora de los efectivos militares, aunque gran parte del presupuesto se destinará a armamento. Pese a su tradicional rechazo al aumento del gasto militar, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ha respaldado la medida. Según informa Voz Populi, la formación liderada por Yolanda Díaz justifica su apoyo alegando que se trata de un compromiso antiguo asumido previamente por el Gobierno. La encargada de comunicarlo ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García. Como saben, son compromisos adquiridos en defensa antiguos. También, como saben, dentro del Gobierno de coalición tenemos nuestras discrepancias sanas y efectivamente hemos presentado tanto en su momento como ahora observaciones. De verdad que farsantes son todos. Igual que el PP no duda en permitir que Sánchez humille a sus votantes,
pues tampoco los de Sumar dudan en permitir que Sánchez humille a los suyos, porque los votantes de Sumar, de Podemos, de toda esa órbita así, en fin, de la extrema izquierda progre o de la extrema progrez dizque de izquierdas, pues hombre, esos votantes son opuestos al gasto militar. Es una tradición. Les han educado en esa cultura de Occidente, tiene que ser pacifista. Luego los dictadores de izquierda no, esos pueden usar todas las armas que quieran para reprimir a su pueblo o para atacar a otros pueblos, pero Occidente tiene que ser pacifista. Entonces, educados en esa tradición, les repugna que Occidente haga gasto militar. Les repugnan los traficantes de armas, como dicen ellos. Bueno, pues ahí tienes a todos los votantes de Sumar, a través de su representante Yolanda Díaz, pues aceptando 2.000 millones más para armamento que Sánchez ha sacado por ahí de alguna partida. Dicen los de Sumar que es que son compromisos antiguos. Ah, ya, son compromisos antiguos. ¿Antiguos qué quiere decir? ¿Antiguos quiere decir de la época de Rajoy o quiere decir que ya los había asumido durante una de estas dos legislaturas Pedro Sánchez y habíais tragado con ello? De verdad. ¿Por qué se empeñan determinados políticos en dejar humillar a sus votantes? Pues muy sencillo, porque sus votantes les importan un soberano comino. ¿Ustedes creen que a Yolanda Díaz, esa especie de cerebro hueco, que lo único que sabe hacer es apuñalar a la gente para trepar en los sitios donde ha ido medrando y poner cara de tonta para decir cosas sin sentido? ¿Ustedes creen que a Yolanda Díaz le importan sus electores tres pimientos? Vamos, le dan igual. Y si mañana deciden PSOE, Sánchez y Yolanda Díaz, que se integran los de Sumar en el PSOE, pues se integra Yolanda Díaz. Mientras a ella la den un puestecito y la permitan medrar, ¿a ella qué más le da? ¿Qué más le dan sus votantes? No le interesan ni siquiera. Alguien que habla a sus votantes como si fuera idiota, para empezar demuestra, como si fueran idiotas sus votantes, pues para empezar demuestra el poco respeto que les tiene. ¿Cómo le va a importar que Sánchez se gaste ahora 2.000 millones en armas, cuando ella se supone que representa un segmento del electorado opuesto a que Occidente gaste el dinero en armas? En fin, y mientras tanto, pues seguro que ustedes han visto en muchos medios que hace bastantes semanas pues una ex diputada de Vox pues había presentado una denuncia contra Ignacio Garriga por malversar dinero del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues esa denuncia, por supuesto, ha sido archivada porque era una mandanga. Escuchen. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha archivado la denuncia presentada contra Ignacio Garriga, presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña y secretario general del partido, al no encontrar indicios de delito en el uso de los fondos asignados por el Parlamento catalán a su grupo. Según la resolución, no existen evidencias de que los pagos realizados con las tarjetas de créditos proporcionadas por la Cámara Autonómica fueran irregulares o ajenos a la actividad parlamentaria de Vox. La Fiscalía recuerda que la Mesa del Parlamento ya había revisado y fiscalizado estos gastos sin detectar ninguna anomalía. Además, subraya que todos los pagos fueron comunicados debidamente a los órganos de control económico de la institución. O sea, que había una serie de pagos que habían sido fiscalizados por los órganos competentes. Ya esta diputada de Vox, que se había quedado fuera de las listas y no le debió de sentar muy bien, pues había presentado una denuncia y el propio Parlamento la había desestimado porque no había ningún tipo de irregularidad. Bueno, pues a pesar de todo, presentó una denuncia por la vía de la Fiscalía. Entonces, esa denuncia por la vía de la Fiscalía, pues se hicieron eco numerosos medios. Aquí, cualquiera que se vaya de Vox pasa inmediatamente de ser un fascista peligroso a un pobre liberal purgado por esas huestes fascistas de Santiago Abascal.
Y entonces, pues claro, a todo ese tipo de cosas se le da un bombo inmenso en todos sitios para intentar dañar a Vox. Luego no le logran dañar en absoluto, pero la cosa es chinchar. Bueno, entonces se presenta ante la Fiscalía y varios medios se hicieron eco de eso. Yo no me hice eco de eso, porque me parecía una mandanga. Hoy me hago eco de que la Fiscalía ha dicho, esto es una mandanga, ha archivado a la P de papelera. ¿Y por qué me hago eco si no me hice eco de la noticia en su día? Pues muy sencillo, porque quienes se hicieron eco de la noticia en su día, hoy no se harán eco de los desmentidos, no se harán eco de que la denuncia contra Garriga ha sido archivada en la P de papelera. Así que, para compensar, pues me hago eco yo. A mí me gusta compensar, yo soy como Trump, me gustan las balanzas equilibradas. Bueno, esta noticia de verdad es que no sé ni cómo comentarla sin decir insultos y palabras malsonantes. Bueno, es que la noticia en sí misma es malsonante. Escuchen. El Gobierno de España está utilizando parte de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, originalmente concebido para impulsar la recuperación económica y social tras la pandemia del COVID-19, para financiar actividades de la Escuela de Educación Sexual Santo Amor, conocida por ofrecer talleres centrados en el desarrollo de habilidades masturbatorias. Según se detalla en la página web de esta institución, el centro reconoce estar subvencionado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU gestionados por el Ejecutivo español. Entre los principales contenidos del proyecto financiado destacan una docena de cursos, algunos de ellos en formato online, con títulos explícitos como Hazte experto en squirting, Cómo comerte un coño, Pack polla y coño, curso de masturbación o masaje erótico para vulvas, entre otros. El gobierno español está utilizando los fondos europeos para financiar estos cursos. O sea que lo de... Ya llevaba yo muchos años preguntándome ¿por qué quieren decir con lo de resiliencia? Pues debe de ser alguna manera así cursi de referirse a un pajote o algo por el estilo, ¿no? Resulta que dinero que tendría que ir para reactivar la economía, para ayudar a aquellos a los que la pandemia les partió por la mitad, a aquellos empresarios, se está destinando a cursos de masturbación. ¿Qué quieren que les diga? Comparado con esto, Ábalos me parece un tío de lo más sanote, ¿no? Yo qué sé, se lo montaba de la forma tradicional. Tendría que donar su cuerpo a la ciencia, luego además daremos algún dato más sobre Ábalos, pero bueno, no sé. Pero estos otros encima, qué triste, ahí solitos, con la resiliencia. ¿Cómo podemos calificar a un gobierno que se gasta el dinero de ayuda a los empresarios en la pandemia en clases de masturbación? Durante la pandemia, muchísimas empresas tuvieron que cerrar. Muchísimos negocios de hostelería, algunos pues con una tradición de decenas y decenas de años, tuvieron que echar el cierre porque no aguantaron el embate económico de esa pandemia que el gobierno ni quiso atajar al principio ni supo, por supuesto, gestionar, porque estaban muy ocupados robando el dinero de las mascarillas y del resto del material sanitario. Hubo empresarios, hubo hosteleros que se quitaron la vida por los problemas económicos derivados de la pandemia. La Unión Europea dio una serie de dineros a los distintos países para paliar los efectos que había tenido el COVID en los sectores más afectados y en especial en la hostelería. ¿Saben ustedes cómo gastó el dinero el gobierno portugués? Pues muy sencillo. Dijo, ¿cómo podemos hacer que este dinero llegue a los empresarios de la hostelería para ayudarles un poco a recuperar las pérdidas? ¿Cómo podemos hacer que llegue a los empresarios de la hostelería
sin que eso les signifique a ellos pues más trabajo burocrático, ni tener que presentar 2000 formularios, y que además llegue a esos empresarios, que no se pierda por el camino y tal. Y el gobierno portugués pues implantó una fórmula muy simple. Dijo: a partir de mañana, cuando vayan ustedes a un restaurante, guarden la factura, y luego en la declaración de la renta se pueden desgravar una parte de esa factura. Y así se hizo en Portugal, y de esa manera llegó a los hosteleros el dinero de ayuda que destinaba la Unión Europea. Aquí Sánchez, pues como vemos, a lo que se dedica es a financiar cursos de masturbación. No sé, a mí esto me parece una mala utilización de los fondos públicos. Ignoro si será delictivo, pero si no es delictivo, debería serlo. Utilizar de esta manera los fondos públicos es una canallada en sí misma, pero además es un insulto a tanta gente que perdió su negocio o lo logró salvar a muy duras penas con aquella pandemia maldita que el gobierno gestionó con un comité de expertos que no existía, a través de un portavoz, ese infame Simón, que decía que solo iba a haber aquí 2 o 3 casos, y que encima tenía ese gobierno a todo su alrededor, a todo un equipo de ladrones que parece que estaba encabezado por la mano derecha de Ábalos, y por tanto por la mano derecha de Sánchez, Ábalos, y por tanto sospechamos que por el propio Sánchez, para robar lo que no estaba en los escritos del dinero que le empezó a faltar a todos los empresarios a los que la pandemia arruinó. ¿Son o no son unos canallas? Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es analizamos cuál es la situación de nuestros productos respecto a la competencia de Marruecos y a los aranceles que vienen de ese país. En los últimos años, Marruecos ha aplicado aranceles que varían entre el 5 y el 200% a los productos españoles, mientras que España solo ha aplicado un arancel máximo del 81% en su contra. Según datos del software del Banco Mundial, el World Integrated Trade Solution, el país vecino ha impuesto numerosos aranceles a las exportaciones españolas, alcanzando gravámenes del 200 o 100% en productos como la carne de cabra o de oveja. Caetana Peterman nos da todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Y por otro lado, hoy Vidal Arranz publica un artículo en nuestro periódico sobre el odio contra la cruz. Cerca de 200 han sido destruidas o están en peligro por las leyes de memoria histórica, y esto ocurre en muchas ocasiones con la connivencia del Partido Popular. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles. Gracias, doña Rebeca. Feliz miércoles. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Noticias de las 8, donde hablaremos pues de ese episodio de Ábalos en el parador de Teruel con señoritas en la suite principal. Pausa y a ello.